Descubrí que mi esposo me pone el cuerno con su prima Rebeca. Cuando Valeria dijo eso en una reunión con sus amigas, nadie le creyó al principio, porque vamos a ser honestos, suena demasiado enfermizo para ser real. Todas pensaron que seguramente era una confusión, un malentendido, o que la prima en realidad no era prima de sangre. Pero no, sí era su prima. Y lo peor es que toda la familia sospechaba desde hace años, menos ella. Todo empezó cuando Valeria conoció a Esteban en una fiesta de unos amigos en común. El típico hombre encantador, súper atento, trabajador, de esos que saben exactamente qué decir para caer bien. En menos de un año ya estaban viviendo juntos y a los 3 años se casaron. Según Valeria, el matrimonio era bastante normal. Tenía sus problemas como todos, pero nada que pareciera demasiado grave, pues. Él era cariñoso, detallista y muy cercano con su familia. Quizás demasiado cercano, porque había una persona en particular que siempre estaba metida en todo, su prima Rebeca. Rebeca aparecía en cada reunión, cada cumpleaños, cada carne asada, cada salida familiar, y sí, era bonita, muy bonita, de esas mujeres que llaman la atención apenas entran a un lugar. Pero como era la prima, Valeria jamás sospechó nada raro. Al contrario, hasta intentó llevarse bien con ella. Y ahí empezó el problema. Con el tiempo, Valeria comenzó a notar cosas medio raras, medio incómodas, pequeñas cosas que individualmente parecían normales, pero juntas daban mala espina. Por ejemplo, Rebeca abrazaba demasiado a Esteban, pero demasiado. De esos abrazos largos donde la gente alrededor hasta se queda medio incómoda. También tenían chistes internos que nadie entendía. Se texteaban todo el tiempo. Y algo rarísimo, cuando estaban juntos, parecían olvidarse de que había más personas alrededor. Pero cada vez que Valeria insinuaba algo, Esteban se ofendía muchísimo. Pues claro, es mi prima. ¿Cómo puedes pensar eso? Claro, ella terminaba sintiéndose tóxica, sintiéndose la loca por haber sospechado. Porque honestamente, ¿quién piensa inmediatamente que alguien anda con su propia prima? Nadie. Bueno, casi nadie. Pasaron los años y Valeria empezó a normalizar comportamientos que la verdad eran bastante extraños. Rebeca llegaba sin avisar a la casa. A veces se quedaba hasta madrugada. En reuniones familiares los encontraba desaparecidos al mismo tiempo y luego regresaban como si nada. Pero todos actuaban tan tranquilos que Valeria pensaba que quizás estaba exagerando, hasta que pasó algo que hizo abrirle los ojos. Una noche Esteban se quedó dormido en el sillón viendo la televisión y dejó el celular desbloqueado. Valeria jamás había revisado su teléfono antes, jamás, nunca. Pero algo le dio curiosidad, algo le dijo que lo hiciera. Y ahí encontró el infierno. Mensajes con Rebeca, no mensajes raros, mensajes explícitos, fotos, videos, conversaciones hablando de encuentros secretos y una frase que le revolvió el estómago. Desde adolescentes sabíamos que esto algún día iba a pasar. Imagínate leer eso, hermana. Valeria dice que sintió ganas de vomitar ahí mismo, porque ya no era solo una infidelidad, era algo muchísimo más perturbador. Y aquí viene lo peor. La relación no llevaba semanas, llevaba años, años, prácticamente desde que antes de que Esteban y Valeria se casaran. O sea, el hombre se casó mientras seguía acostándose con su propia prima. Y todavía falta lo más enfermo. En los mensajes descubrió que parte de la familia ya sabía, sí, hermana. Algunos tíos y primas sospechaban desde hacía muchísimo tiempo, porque desde adolescentes ya eran demasiado cercanos. Pero como en la familia siempre escondían los problemas debajo de la alfombra, nadie decía nada. Porque ya sabes cómo son algunas familias. Mientras no se hable, no existe. Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó leyendo mensajes durante horas enteras. Y cada conversación era peor que la anterior. Había mensajes donde se burlaban de la ingenua que era. Otro donde Rebeca decía sentirse celosa del matrimonio. Y uno particularmente era horrible en donde Esteban escribió:
Si no fuéramos familia, me hubiera casado contigo. Eso terminó de destruirla, se sentía pésimo, porque entendió que nunca fue la prioridad en su relación. Era casi como una fachada, pues. Al día siguiente, desconfió bastante. Bastante de lo que tenía con Esteban y bastante de lo que Esteban tenía con su prima. Al momento en que se levantó, lo confrontó. Y aquí viene algo más increíble. Al principio, Esteban lo negó todo. A pesar de las pruebas, a pesar de los mensajes, a pesar de las fotos, el descaro era impresionante. Pero cuando vio que ya no pudo escapar, terminó confesándolo todo. Y la explicación fue todavía más perturbadora. Según él, todo empezó cuando eran adolescentes y jamás pudieron cortar ese vínculo, porque crecieron demasiado juntos. Sí, así intentó justificarlo. Valeria estaba en shock. Ni siquiera sabía qué gritar primero, porque una parte de ella estaba furiosa por la infidelidad, pero otra simplemente estaba asqueada. Y aunque preguntó algo que llevaba horas atormentando, ¿tu familia sabía? Esteban se quedó callado y ese silencio respondió absolutamente todo. Imagínate descubrir no solo que tu esposo te engaña, sino que varias personas alrededor probablemente sospechaban y nadie, absolutamente nadie, te dijo nada. Eso fue lo que más humillaba, eso fue lo que más dañaba y obviamente la hicieron sentir súper mal, porque empezó a recordar momentos incómodos de años anteriores, miradas raras, silencios, comentarios extraños, como si hubiera sido la única que no entendía lo que pasaba frente a sus ojos. Pero la peor parte todavía no llegaba. 2 días después, Rebeca fue a buscarla. Sí, la prima fue a buscar a Valeria. Y Valeria pensó que quizás iba a disculparse, pero no. Fue casi a marcar territorio. Le dijo algo que hasta hoy le da coraje recordar. Tú nunca lo entendiste como yo. Imagínate el nivel de cinismo que tuvo esta mujer para pararse en su casa. Valeria dice que en ese momento sintió más rabia que tristeza, porque entendió que esa mujer jamás sintió culpa ni vergüenza ni nada, absolutamente nada. Y obviamente el matrimonio pues se acabó. Valeria pidió el divorcio inmediatamente, pero salir emocionalmente de algo así no fue nada fácil, porque no solo perdió a su esposo, perdió confianza en la gente. Durante meses tenía pensamientos obsesivos y preguntándose cómo no lo vio antes, cómo soportó tantas señales, cómo nadie le advirtió, nadie le dijo. Y honestamente, esa es una de las peores partes de las traiciones. Te hacen dudar de tu propia inteligencia. La familia de Esteban intentó minimizar todo, que si era un error, que si la sangre no importa porque no crecieron como hermanos, que si no destruyera la familia por un problema pues que era privado. Y sí, todavía querían hacerla sentir exagerada. Pero Valeria ya estaba harta de normalizar lo enfermizo. Así que se alejó, completamente se alejó de todos. Cambio de ciudad, cambio de trabajo y empezó a ir a terapia porque sinceramente quedó muy afectada. Hoy, varios años después, sin que todavía le cueste estar confiando en las personas, pero también dice algo muy fuerte. A veces una traición no solo rompe tu relación, también rompe la realidad que creías vivir, porque eso fue exactamente lo que pasó. Durante años, pensó que tenía un esposo amoroso y una familia política que era muy cercana, cuando en realidad estaba rodeada de secretos, mentiras y gente fingiendo normalidad alrededor de algo completamente retorcido. Y lo peor de todo es que aquella historia no es mentira. Pues así es, chicos. Así es, chicos. Esta es una historia, la verdad, está, está muy fuerte. La reflexión que nos dejó esta chica en el mensaje que nos mostró el video fue, imagínense si yo nunca hubiese revisado ese teléfono, de qué me hubiese enterado, seguiría así. La verdad es algo muy, muy fuerte, es algo muy,
pues muy poco esperado, ¿no? No es como que estás con una persona pensando que te está pues engañando con su propia prima, o sea, suena muy bien, o sea, no es algo que suene pues normal, vaya. Pues bueno, chicos, la verdad fue una historia muy interesante, muy potente. Si alguien más con mucho respeto quisiera que compartiéramos su historia, pues coméntela, por favor, ahí escríbala en los comentarios, las estaremos leyendo y claro, en algún otro video la podremos compartir. Y pues bueno, los estaré leyendo, por favor, suscríbanse, denle like, compartan los videos para que lleguen a más personas y pues este contenido se siga difundiendo. Y pues bueno, chicos, nos vemos en un siguiente video. Los amo.